Bueno, vamos a la palabra de Dios. Capítulo 2 de Apocalipsis. Si ya lo tiene, diga amén. Bien. Vamos a darle observación a la palabra del Señor, al texto. Capítulo 2 de Apocalipsis. Aparece allí un título: Mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a Éfeso. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este día. Gracias, Señor, porque somos la iglesia de Cristo, la iglesia que tú tienes, Señor, en este lugar. La congregación local, Señor, que se reúne para alabar, bendecir y dar gloria a tu santo nombre. Amado Dios, gracias, Señor, porque a través de lo que hemos podido ver en este estudio, tú estás en medio de la iglesia. Tú eres, Señor, quien se pasea y se mueve entre los candeleros de oro. Y tú eres, Señor, el que sostiene en tu diestra a los ángeles o mensajeros, que también son las estrellas. Señor, gracias porque la iglesia es la encargada, Señor, de llevar tu luz al mundo, un mundo perdido en la oscuridad y en las sombras, un mundo sin esperanza. Señor, la iglesia es la encargada de alumbrar con tu luz, Señor, y permitir que otros conozcan de tu santo evangelio. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos que nos des instrucción a través de lo que quieres enseñarnos en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu hable a nosotros y que nos dé entendimiento, Señor, para comprender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta. Señor, háblanos a través de esta palabra, háblanos a través de estos pasajes y ayúdanos, Señor, a hacer la parte que nos corresponde, a vivir de acuerdo a lo enseñado, a andar en tu luz, a ser testimonio, Señor, para otros. Dejamos todo en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra en el precioso y poderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ya hemos visto que este capítulo y el siguiente corresponden a la parte B del bosquejo que veíamos en el versículo 19. ¿Cuál era ese bosquejo? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué decíamos? Versículo 19 del capítulo 1. Allí se habla de 3 cosas. ¿Las recuerdan? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Y dijimos que las cosas que has visto corresponden ¿a qué parte del libro? ¿Alguien lo recuerda? Al capítulo 1. Correcto. Entonces, las cosas que son corresponden ¿a qué capítulos? 2 y 3, correcto. Y las cosas que han de ser después de estas corresponden desde el capítulo 4 hasta el 22. Entonces, ahí está el bosquejo del libro. Aquí encontramos de forma general las cartas a las 7 iglesias.
las que a su vez representan toda la iglesia en manera general, de forma general. Dijimos que el número 7 nos habla de plenitud, de perfección, de lo completo, de una totalidad. Entonces, en estas cartas, en estos mensajes que se dan a estas iglesias específicas, hay aplicación práctica para toda la iglesia, de todos los tiempos, de todas las épocas, en toda la historia. Y cada una de estas cartas consta de 7 partes. Ahí la tenemos. Cada una de estas cartas tiene una estructura. Lo primero que encontramos es una dedicatoria, es decir, a dónde y a quién se dirige la carta. Ya hablamos que la primera va dirigida ¿a qué iglesia? A Éfeso, correcto. Luego, ¿cuáles son las otras? ¿Quién se las ha aprendido? ¿Recuerdan que esa era una de las tareas que teníamos? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dijimos que iban así como en ascenso, ¿no? Empezaban en el mapa, veíamos, iban en ascenso. Empezaba en Éfeso y terminaba en la Odisea. Correcto. Luego viene una presentación del Señor en concordancia a la visión. Luego, una expresión de aprobación, una alabanza. El Señor elogia a la iglesia por algo que está haciendo bien, pero luego viene una denuncia, una condenación, un jalón de orejas, una exhortación, una advertencia en disciplina, una advertencia a excepción de la iglesia de Esmirna. Es la única en la que no aparece esa advertencia. Y finalmente, una promesa al vencedor o una remuneración. Entonces, lo primero que observamos en este pasaje que acabamos de ver es que aparece un imperativo: escribe. Y ese da la idea de que el Señor le está dictando ¿a quién? A Juan. De la misma forma en que Dios dictó a Moisés los mandamientos. Escribe. Lo que Juan está haciendo aquí es escribir lo que el Señor le está dando, lo que el Señor le está diciendo. El ángel de la iglesia. No cabe duda de que se refiere al mensajero del Señor en aquel lugar. Si se tratase de ángeles celestiales, no habría necesidad de escribirles, porque Cristo mismo podía comunicarles todas las cosas. Entonces alguien dirá, ¿y por qué se les llama ángeles y no ancianos? ¿Sí? Alguien puede preguntar eso. Y es válido. ¿Por qué se les llama ángeles y no ancianos? Porque para la iglesia ellos eran ancianos, pero para Cristo eran sus enviados, sus mensajeros, sus representantes y los encargados de transmitir su mensaje. A Juan el Bautista y aún al mismo Señor se les llama ángeles, evidentemente porque fueron los mensajeros de Dios. De modo que el anciano que ha sido realmente enviado por Dios a la iglesia es un ángel, un mensajero, un mensajero. En cuanto a la dedicatoria y la congregación en particular de Éfeso, que es la primera de las 7 iglesias, podemos hablar un poco del contexto. Era una ciudad muy importante del Asia Menor, tanto política como económicamente. Allí había un gran puerto que seguramente ayudaba al comercio, pero también había una gran población.
Había mucha gente, era como una metrópolis de aquella época, la ciudad de Éfeso. Se trataba de una ciudad ubicada a unos 5 kilómetros del mar, con un amplio acceso debido a la desembocadura de un río llamado Caistro. Además, allí estaba algo muy especial, que era el gran templo dedicado a la diosa Diana de Éfeso. Fue un lugar considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Imagínense, la estructura de ese lugar era algo impresionante. Éfeso fue también sede principal del ministerio del apóstol Pablo. Allí permaneció 3 años en su tercer viaje misionero. Y encontramos algo muy especial, y es que cuando Pablo sale de Éfeso, no sé si lo recuerdan, ¿cómo fue la salida del apóstol de aquel sitio? Cuando Pablo se despidió de los ancianos en Éfeso, Hechos de los Apóstoles, ¿qué les dijo? ¿Qué les advirtió? Después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo les advirtió, y ese día los hermanos salieron a despedirlo allí hasta el puerto. Pablo se embarcó y hubo lágrimas de parte de los hermanos, porque se iba el hombre que había establecido los fundamentos de aquella iglesia. Y todo parece indicar que Éfeso fue una congregación muy especial. Tenía dirigentes grandes. Allí estuvo Aquila, allí estuvo Apolos, Timoteo y el mismo Juan. Imagínense, una iglesia que ha tenido semejantes líderes, y sin embargo veremos que finalmente lo que Pablo dijo se cumplió literalmente. Los lobos rapaces y los falsos maestros entraron en la iglesia y causaron mucho daño. Hoy en día de Éfeso solo queda ruinas. ¿Tenemos algunas fotos, mi hermano? Ahí están las ruinas de lo que fue en otrora la ciudad de Éfeso. Un teatro que tenía capacidad para 25,000 personas. Imagínense. Imagínense. Mírelo ahí. Eso son unas cosas impresionantes. Pero estas son las ruinas en la actualidad. Esto es lo que queda en la actualidad. Tremendo, ¿no? Un silencio y un escalofrío palúdico imperan en el mismo sitio en donde en otro tiempo hervía la vida. Y el hecho testifica de que la iglesia en Éfeso no fue obediente a la advertencia del Señor, no se arrepintió, y por lo tanto Él quitó su candelero de su lugar. La palabra Éfeso significa y equivale a un deseo ardiente. Probablemente hablaba del carácter de los habitantes, quienes evidentemente eran ardientes y fervorosos. Pero allí no solamente había gente ardiente y fervorosa en Éfeso, también había una iglesia entusiasta, fogosa, apasionada, una iglesia ardiente en amor a Cristo, celosa, piadosa y devota, que tristemente se fue enfriando. Luego de la dedicatoria viene la descripción del Señor.
Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿A quién se refiere? ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Señor, el que tiene a las estrellas en sus manos. Y esto nos muestra que, ¿qué deben hacer los siervos de Cristo? Si son estrellas, no estrellas como el mundo las presenta, pero sí luminares del Señor. ¿Qué deben hacer los siervos del Señor? Alumbrar, llevar la luz de Cristo. Correcto. En el Antiguo Testamento se compara a los que enseñan a la multitud con las estrellas en el libro de Daniel. Motivo de gozo es pensar que los mensajeros de las iglesias se hallan en un lugar tan seguro como lo es la diestra de Cristo. ¿Quiénes serán los que están más propensos a los ataques del diablo? Los que están dirigiendo la iglesia, ¿sí? Los que están al frente. Ellos son el objetivo principal de Satanás y de sus demonios. Pero también es un aliciente saber que el mismo Señor es quien les sustenta, quien les protege y les cuida. El autor de la carta a la iglesia en Éfeso es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es decir, el mismo Señor Jesucristo, quien está presente en su iglesia. Aunque muchas iglesias le ignoren, aunque muchas iglesias sean indiferentes a Él, Él no abandona a su bienamada iglesia. Anda en medio de los 7 candeleros de oro. Cristo se identifica como el que sostiene a sus mensajeros, pero también aquel que se mueve vigilante en cada una de las congregaciones, de las asambleas. Y al parecer las circunstancias de la iglesia en Éfeso indicaban que se necesitaba de la autoridad del Señor, pero también de su protección y de su cuidado. Versículo 2, ¿qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Quién está hablando? El Señor, Jesucristo. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora el Señor va a empezar a elogiar a la iglesia en Éfeso, a decirles lo que están haciendo. Esta parte de la epístola corresponde a una expresión de aprobación, una alabanza. Personalmente deberíamos implementar lo que Jesucristo está haciendo acá, ¿no? Es decir, que antes de resaltar lo malo, antes de mostrar lo feo, lo incómodo, lo molesto, ¿qué deberíamos hacer? Escribir lo bueno, ¿sí? Resaltar las cosas buenas. Nosotros muchas veces siempre nos enfocamos es en el punto negro, en lo negativo, en lo malo, en lo feo, ¿sí? Pero mire el ejemplo que nos da el Señor acá. Él tenía algo para advertir a la iglesia. Él tenía una denuncia contra ella. Sin embargo, empieza hablándoles de una manera animante, de una manera condescendiente. Y vemos la sabiduría de Cristo acá. El verbo conocer con el que inicia este pasaje no es un conocer experimental, sino el conocimiento de la omnisciencia divina, es decir, de un conocimiento completo y total. Al decirles, yo conozco tus obras, ¿qué les está diciendo el Señor? Yo lo sé todo. Para mí no hay nada oculto, no hay nada escondido, no hay nada que se pueda
tapara mis ojos. Recuerden que Él tiene una mirada, ¿cómo? ¿Recuerdan? Una mirada penetrante, una mirada escrutadora, una mirada omnividente. Es la mirada de Cristo. El Señor les está diciendo, yo lo sé todo, yo lo conozco todo, conozco sus obras, conozco su paciencia, conozco lo que han hecho, yo lo sé todo. Y debemos entender que aunque aquí no se habla de buenas obras, se hace referencia a ellas, porque Éfeso era una iglesia enérgica y activa, una iglesia fervorosa. Así como los ciudadanos de Éfeso se entregaban fervientemente al culto de Diana, la iglesia en Éfeso se entregaba fervientemente a obrar para el Señor, a trabajar para Él, a honrarle, a servirle y amarle. Entonces la iglesia de Éfeso es elogiada por la diligencia en el deber. Las obras que Cristo menciona corresponden a esas obras que fueron hechas para su gloria. Obras que atestiguan que la congregación no alardeaba de sus obras, las practicaba, las hacía, las tenía. Practicaba aquellas obras que normalmente se requieren de la iglesia. En otras palabras, era una iglesia activa, una iglesia diligente y dinámica. Y lo que el Señor le dice acá es que Él sabe todo, Él lo conoce todo. Él lleva cada una de las cosas que nosotros hacemos por Él, cada uno de nuestro trabajo o del tiempo o de lo que hacemos para la gloria de Cristo, Él lo tiene en cuenta. Todo lo sabe, ¿sí? A Él no lo toma por sorpresa, Él no pasa desapercibido frente a eso. Y la primera buena obra que Cristo resalta es su arduo trabajo. Cuando hablamos de un arduo trabajo, ¿qué imagen nos da estas palabras? Era un trabajo agotador, duro, extenuante, que sacaba gotas de sudor. No era un trabajo fácil. Ahora imagínense cómo sería compartir del Evangelio de Cristo, vivir para Cristo, trabajar para Cristo en medio de una ciudad pagana, en medio de una ciudad entregada a la idolatría. ¿Debió haber sido fácil para ellos? Por supuesto que no. Seguramente llevar la obra allí en Éfeso demandaba un trabajo grande, un trabajo arduo. Y por eso Cristo les dice, yo conozco ese trabajo, yo conozco lo que están haciendo, yo conozco su esfuerzo, su fervor. La asamblea en Éfeso no estaba compuesta de zánganos ni de haraganes. ¿Qué clase de personas habían en aquella iglesia? Hermanos fieles, fervientes, trabajadores, que obraban para Cristo, que trabajaban para Él. No eran unos zánganos que dejemos allá que el hermano vaya y lo haga. No. Ellos estaban metidos en el trabajo de la obra. Luego se cita la paciencia, otra extraordinaria virtud que distinguía a aquella iglesia. Y la palabra en el idioma original conlleva la idea de perseverar bajo circunstancias extenuantes. Ellos, a pesar de lo difícil que era el trabajo, a pesar de la oposición, a pesar de todo lo que tal vez tuvieron que padecer y sufrir, continuaron, siguieron adelante. A pesar de las pruebas, de las debilidades, de los sufrimientos. En otras palabras, Cristo les dice, escuchen, conozco bien las dificultades que están enfrentando y quiero elogiarlos porque veo su determinación para continuar y perseverar por mi causa.
Además, el esfuerzo de los efesios no se limitaba a lo físico, sino que se extendía a la pureza por el celo doctrinal. Luego dice, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado, ¿qué cosa? Mentirosos. Los hermanos de allí no toleraban a los falsos maestros, de modo que cuando iban esos maestros, esos predicadores itinerantes que andaban por aquella época y decían, sí, es que yo soy apóstol de Cristo, ¿qué hacía la iglesia? Ahí dice el pasaje, ¿qué hacía la iglesia? Los probaba. ¿Y cómo los hallaba? Mentirosos. No podía soportar a los malos. Es decir, que era una iglesia que no toleraba el pecado. Era una iglesia buena. Podríamos decir nosotros, bueno, si la carta a Éfeso fuese hasta los primeros versículos, excelente, todo bien, a las mil maravillas. Era una iglesia que trabajaba, que tenía paciencia, que se esforzaba, que daba testimonio, que trabajaba para Cristo. Hasta ahí todo iría perfecto, pero allí no termina. Ahí no termina. La iglesia de Éfeso, a diferencia de la iglesia de Corinto, era una iglesia que no toleraba el pecado. ¿Recuerdan cuando alguna vez hicimos el estudio de la carta a los Corintios? ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Cómo era la iglesia en Corinto? Yo siempre que me acuerdo de Corinto recuerdo que eso era una iglesia guapachosa, la palabra que me viene a mi mente. Una iglesia guapachosa. Era una iglesia liviana, habían divisiones, habían problemas, había inmoralidad, había una cosa, había lo otro. No, la iglesia de Éfeso era distinta. Era una iglesia que no toleraba el pecado. Era una iglesia que ejercía el discernimiento espiritual. ¿Y cuánto de ese discernimiento hace falta hoy en día? Con tanta apostolitis, tenemos una enfermedad grave en la actualidad. Es la apostolitis. ¿Y de qué se trata la apostolitis? ¿Cuál es esa enfermedad que ha llegado al cuerpo de Cristo? Que hoy en día muchos dicen, yo soy apóstol. Ya no se conforman con decir soy el siervo. No, yo soy el apóstol, yo soy el reverendo, el ungido, el siervo de Jehová, el patriarca. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia con estos falsos? ¡Ay, sí! El apóstol. ¿Sí? Los aprueba, los avala, les cree, les siguen sus mentiras, sus falsedades, sus herejías. ¿Por qué? Porque hoy en día no hay apóstoles. ¿Cuáles son los requisitos que muestra la palabra de Dios para que alguien fuese un verdadero apóstol de Cristo? Tenía que haber sido un testigo ocular del Señor, haber andado con Él, haber sido presencial en sus obras, en su ministerio y haberle visto resucitado. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 21, 22. ¿Sí? Los requisitos de los apóstoles, verdaderos. Pero hoy en día, en medio de tanta apostolitis, cualquiera se hace apóstol de la noche a la mañana. Y van a Centroamérica y hacen un curso de una semana y le dan su título. Tome, usted ya es un apóstol. Cuando la palabra de Dios dice, Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol del Señor, no de hombres, ni por hombres. Ese título corresponde a aquellos a quienes Cristo llamó. Por eso Pablo dice que Él es el último de los apóstoles. Dice, me apareció a mí como a un abortivo. Ya después de Pablo no hay más apóstoles.
Bueno, hoy en día los hay, pero no son. Son falsos. Son falsos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que la iglesia no tiene el discernimiento para decirle a estos bandidos, lárguese. Así es. No oyen, no siguen. Los aprueban, los siguen. Y ese es el error en el que está la iglesia en la actualidad. ¿Cuánto debemos aprender de Éfeso? Debemos recordar siempre que la aprobación de Dios es infinitamente más importante que la de los hombres. Versículo 3, ¿qué dice? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Este pasaje apoya la idea de que la iglesia en Éfeso realmente trabajaba para el Señor. Una traducción del texto sería, y tienes paciencia, y has llevado la carga a causa de mi nombre, y has trabajado hasta el agotamiento. Ha de destacarse que a pesar del gran esfuerzo realizado en medio de las pruebas, la iglesia no desmayó. No se rindió, no se rindió. Era una iglesia extraordinariamente perseverante en el trabajo. Y eso también por causa de su paciencia. Mucha gente puede tener un deseo ardiente por alguna cosa, pero ¿qué les falta? La paciencia nos habla de ¿qué cosa? Perseverancia, perseverancia. Y aunque en ellos arde un fuego, alguien dice que es como el fuego de la paja. ¿Qué pasa con el fuego de la paja? Rápidamente se consume, se apaga. En cambio, la iglesia de Éfeso no era así. Trabajaba arduamente para el Señor y no desmayaba. Estaba firme en una actitud de fidelidad para con Cristo. He aquí, el Señor conocía todas las virtudes de la iglesia en Éfeso, conocía cada detalle, cada experiencia. El Señor lo ve todo y lo conoce todo. Y esto debería, ¿qué causar en nosotros? Saber que Cristo lo conoce y lo ve todo. ¿Qué puede producir eso? Saber que Cristo lo sabe todo. Confianza, pero también temor, temor, temor. Tal vez a los ojos de los hombres nadie podía descubrir lo que faltaba en la iglesia de Éfeso. Y tal vez en el entendimiento de la misma iglesia ellos estaban bien. Decían, no, pero es que trabajamos, pero es que hacemos lo uno, es que predicamos en medio de la hostilidad, hemos perseverado, no soportamos a los malos, desenmascaramos a los falsos apóstoles, estamos bien. Podía pensar la misma iglesia, pero el Señor continúa con una reprobación, una condenación y una denuncia, una grave denuncia. Miremos lo que dice el versículo 4. Alguien que por favor lo lea en voz alta. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Gracias. La iglesia había dejado, no perdido, su primer amor. La expresión dejado se refiere a un abandono definido y triste. Es decir, que en algún momento específico la asamblea dejó de amar con la intensidad fervorosa que tuvo al comienzo, al principio. Y el texto no aclara si se refiere al amor a Cristo o al amor a los hermanos. Pero sea como sea, sabemos que el amor es ¿qué cosa? En una iglesia, en la iglesia de Cristo. ¿Qué es el amor?
El ingrediente fundamental. Es el ingrediente fundamental. Amor a Cristo y amor a los hermanos. Toda la ley hemos dicho que se puede resumir en amar a Dios y amar a los hombres, amar a sus semejantes. ¿Sí? La iglesia había dejado su primer amor. Y se trataba de un pecado grande, por el cual el Señor demanda arrepentimiento. Ese primer amor es el que se manifiesta cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos. Mire que todas las buenas obras, tales como el trabajo, la paciencia, la lucha contra el mal, se pueden realizar por inercia. Es decir, que la iglesia puede ir haciendo esas cosas por inercia. Pero si desaparece el ingrediente más poderoso y fundamental, ¿servirá de algo todo lo que se haga? De nada sirve. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, si entregase todos mis bienes, aun si diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. El amor es clave, es fundamental en la iglesia de Cristo. Se puede detectar con rapidez a los falsos apóstoles, se pueden hacer muchas cosas. Alguien dijo: el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantenerlo ferviente, en mantenerlo presente. El amor del cristiano siempre ha de mantenerse nuevo, fresco, vivo, porque es el alma del cristianismo. Cuando el Señor no tiene un corazón amante de una persona o una iglesia, Él no aceptará nada en reemplazo a eso. No aceptará otra cosa. Y supongamos que una mujer le dice a su marido, escuche bien: sabes que por la ley estoy atada a ti y por eso debo estar contigo. Por lo tanto, yo estaré cumpliendo todo cuanto me incumbe. Te prepararé la comida, lavaré la ropa, mantendré limpia la casa, pero te advierto que mi corazón no está contigo. Yo amo a otro. ¿Estaría contento ese hombre con semejante esposa? Cualquiera, al descubrir que el corazón de su mujer le pertenece a otro, ¿qué hace? Abandonarla, dejarla. ¿Sí? Si el corazón de esa mujer está con otro, lo que él hace es abandonarla. Ahora, de la misma manera, el Señor no solo espera algo de nosotros, Él nos quiere a nosotros. Por eso es que demanda nuestro amor en todo lo que hagamos. Todo nuestro ser, nuestro corazón, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo debe amarle. De lo contrario, no sirve para nada. Lo que Cristo dice a los hermanos en Éfeso es: amen como lo hicieron al comienzo, amen como lo hicieron al principio. Con el pasar del tiempo es fácil llegar a ser mecánicos, a ser rutinarios, a caer en el vacío de la monotonía y el legalismo. Venimos a culto, escuchamos un sermón, a los 8 días volvemos y escuchamos, seguimos escuchando y nos volvemos rutinarios, mecánicos, salimos, volvemos, miércoles. Pero ¿dónde está el amor?
Un pastor en una iglesia por más de 40 años escribe cuán fácil es volverse habituado y repetitivo, autómata en las cosas de Dios. Con el paso de los años se puede escuchar un gran sermón, se puede escuchar un buen testimonio y uno decir, ay, eso me parece como que ya lo había escuchado. Y entonces muchos se vuelven críticos, se quejan por todo, se acostumbran a ser selectivos. Yo no saludo a fulano de tal porque no está en mi vínculo, no está en mi estatus. Con ese hermanito no me dirijo la palabra porque me creo superior a él. Dejar de lado a las personas es no mostrar el amor del Señor, es perder el amor de Cristo. Porque Cristo ama a su iglesia y por todos ha entregado su vida. Y por estas cosas la luz de la iglesia se va apagando poco a poco. Debemos estar alertos, mis hermanos, para que la rutina no reemplace al amor. Para que no cobre más importancia la obra de Dios que el Dios de la obra. Para que no pase y no pese más en la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, que el Cristo de la iglesia. El enfriamiento es algo imperceptible, es algo lento, mucho tiempo, mucho trabajo, pocas atenciones, poca meditación, poca oración y sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos enfriando. Ese primer amor se va perdiendo. Al contrario, cuando amamos a Cristo, todo lo que hagamos será agradable a Él. Cuando amamos al Señor, todo lo que hagamos para Él será agradable. Hoy muchos de los cristianos y sus iglesias hacen el papel de la mujer que poníamos en el ejemplo. Voy a seguir contigo, voy a seguir asistiendo, voy a seguir yendo cada domingo, voy, escucho, salgo, llevo mi Biblia, canto unas canciones, participo de la cena del Señor, hago lo uno, hago lo otro, pero mi corazón no está contigo. En la intimidad de mi corazón, amo a otro. Y ellos dicen que pertenecen a Dios, pero eso no es suficiente, eso no basta. Fuera de esto hay que vivir siempre para el Señor. ¿Puede Cristo estar satisfecho con esos cristianos que viven de esta forma? ¿Estará Cristo satisfecho de aquellos que dicen ser, pero que viven de esta manera? Entonces, notemos que esta advertencia no es solamente para la iglesia en Éfeso, es también una advertencia para la iglesia a nivel universal, a nivel local y también una aplicación práctica para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros debemos preguntarnos de manera personal, ¿estoy amando al Señor como debo hacerlo? ¿Cómo está mi amor por Cristo? ¿Se ha ido perdiendo? ¿O continúo en ese fervor? ¿Continúo en esa pasión que tenía al comienzo? ¿Ha escuchado usted acerca de los cristianos ABBA? ¿Cuáles son, hermano Harold? Los cristianos ABBA. Yo ayunaba, yo oraba, yo me congregaba. Yo cantaba, yo predicaba. ¿Qué más hacían? Yo evangelizaba, yo me congregaba, nunca faltaba. Y la pregunta es, ¿por qué no lo están haciendo ahora? ¿Por qué no lo están haciendo ahora? ¿Es que acaso el servicio a Cristo ha concluido?
¿Es que acaso el amor por el Señor ha terminado? ¿Ha llegado a su final? Creo que muchos, ahí ese pasaje recuerdo cuando el Señor le dice a algunos: Señor, pero yo en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál será la respuesta de Cristo para ellos? Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Sí? En algún momento lo hicieron. ¿Y por qué no lo están haciendo ahora? ¿Por qué no lo están haciendo en la actualidad? Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, todavía es tiempo de arrepentirse y de volver a ese primer amor. Que el Señor nos guarde si no le estamos amando como Él se lo merece. No pensemos que por hacer muchas cosas para Dios tal vez somos agradables, o tal vez somos muy doctrinales y decimos: no, aquí no soportamos a nadie que venga con una doctrina diferente. Sí, eso es importante. Se pueden hacer muchas cosas para Dios. Podemos trabajar hasta el agotamiento, hasta el cansancio. Pero si no hay ese primer amor, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos. Lo que Cristo nos demanda es volver a involucrar el alma y el corazón como lo hacíamos cuando nos salvó. Volver a ese primer amor que tal vez se ha perdido por causa de la rutina, de la monotonía. Ese primer amor que nos caracterizó en algún momento. Ay, a mí no me importa que nadie me vea con la Biblia. A mí no me importa si la gente me saluda o me odia. Lo que yo quiero es hablar de Cristo. Lo que yo quiero es compartir a Cristo, vivir para Él. Primer amor. Ay, pero ¿para qué predicar si el Señor va a salvar a los que Él quiere? Dicen algunos, pero ¿para qué predico? Si ya Dios sabe quiénes van a ser los que se van a salvar. Error, porque eso no es lo que nos demanda Cristo. Eso no es lo que pide que hagamos. El que está enamorado de Cristo quiere siempre estar con Cristo y con sus hermanos en Cristo. Quiere aprender de Cristo y seguir enamorado de Cristo todos los días de su vida hasta que Cristo lo lleve a su presencia. Entonces, mis hermanos, de manera personal y práctica podemos preguntarnos cada uno de nosotros: ¿cómo está mi amor con el Señor? ¿Cómo estoy amando al Señor? ¿Qué estoy haciendo para Él? ¿Qué le estoy dando? Amén. Oremos.